de esta pandemia y de las clases virtuales, llegado a estos casos, por lo menos las clases no se van a perder el 100%, ¿no? O caso que uno esté enfermo o algo, bueno, dejará grabada, o que tenga que viajar a, no sé, el exterior. Entonces deja las clases grabadas, avisando, entonces por lo menos no se pierde ese día de clase. Bueno, yo no sé, creo que no se van a sumar más, así que bueno, vamos a alargar y vamos a terminar, si Dios quiere, hoy con lo que es cañería. Vamos a terminar con lo que es cañería hoy. Vamos a ver de las cañerías el cálculo de la distancia que tiene que haber entre soportes, ¿sí? Ya estuvimos viendo todo el tema de soportes. Ahora, cuando hacemos el diseño, que ya sabemos que hay que calcular a la flexión, normalmente trabajan los soportes a la flexión o al pandeo si tuviésemos columnas altas con una viga transversal. Entonces, ese cálculo lo podemos hacer. Ahora, el espacio entre soporte y soporte es también un valor que necesitamos por ahí calcular porque nos puede ahorrar material. Porque también podemos decir fácilmente, bueno, le pongamos un soporte cada 1 metro y listo, va a aguantar. Entonces ponemos soportería por todos lados. Pero a veces, primero, gastar el vicio. Y segundo, que por ahí no es necesario. Entonces se hace un cálculo aproximado para ver cuál es la distancia entre soporte y soporte de cada cañería. Por ahí se hace el cálculo para una cañería y las demás van sobre el mismo soporte, ¿no es cierto? Básicamente, la limitación, digamos, a la distancia entre soporte y soporte se encuentra, digamos, limitada por dos valores. Un valor tiene que ver con la resistencia de la cañería y con la flexión que se produce de la cañería cuando está apoyada en los dos soportes. La tensión, esa a la que va a estar sometida por la flexión del propio peso, del líquido, etcétera, etcétera, de la cañería, se toma como la mitad de la tensión admisible, ¿sí? Debe ser el valor de la tensión de trabajo entre soporte y soporte. Y por otro lado, viendo en cuanto a la deformación, ¿sí? Tiene que tener una flecha que sea menor o igual a 25 milímetros o diámetro nominal sobre 4, la cuarta parte del diámetro nominal. Y también hay otro valor que es el L, ¿sí? Sobre 500. L es la longitud de la cañería. Del tramo, por supuesto. Ese sería el valor de L de un tramo, X dividido 500, nos daría el valor de flecha máximo que podemos tener entre apoyo y apoyo de la cañería. Por efecto visual, que es lo que yo les decía muchas veces, la prolijidad que por ahí tienen ese tipo de cañerías todas en parrales, ¿no es cierto? Se adopta normalmente la flecha L sobre 500, pero para una cañería de hasta 3 pulgadas. Cañería de hasta 3 pulgadas, la flecha a adoptar es ese valor de L, que es la longitud de todo el tramo sobre 500. Los tramos que son cercanos a los cambios de direcciones, por ejemplo, ¿sí? Esos tramos de cañería se consideran como simplemente apoyados. Entonces, la parte de la cañería que está entre un soporte cerca de un cambio de dirección y otro soporte cerca de otro cambio de dirección, se llaman soportes libres o simplemente apoyados. Y cuando hay tramos intermedios, se suponen biempotrados o soportes fijos.
¿Mm? Entonces, con esa definición de cómo vamos a determinar cada tramo de cañería, vamos a hacer un análisis ahora de cómo se calcula esa flecha y cómo se calcula la tensión a la flexión que va a tener la cañería entre apoyo y apoyo. Aquí volvemos a la parte de tercer año de estabilidad, ¿no? Con las vigas simplemente apoyadas. Estas vigas simplemente apoyadas, vamos a suponer que son de soportes libres. Soportes libres son los tramos de cañería que están entre extremos apoyados muy cerca de los cambios de dirección. Y suponemos que la cañería es una viga uniformemente distribuida. Esa sería la carga de la cañería sobre los apoyos y por ende las reacciones. Entonces, ese sería el esquema de soportes libres, y de los soportes fijos, bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahora, para determinar estos valores de resistencia a la flexión, tenemos que calcular los momentos flectores de esa viga. No voy a ahondar en esto porque esto ya lo conocen ustedes, ¿sí? Los momentos flectores de una viga con una carga uniformemente distribuida, que en este caso va a ser Q, la carga uniformemente distribuida. El momento flector máximo que determinamos para ese caso, una viga simplemente apoyada, era Q por L cuadrado sobre 8. Recordemos que L es la distancia o luz entre apoyos, ¿sí? Entonces, el momento flector máximo lo determinábamos con esa ecuación de momento flector que daba como resultante Q, la carga distribuida, o el valor de la carga distribuida, por la longitud al cuadrado sobre 8. La tensión máxima de flexión iba a ser igual al momento flector máximo sobre el módulo resistente a la flexión, que tenemos una tabla en donde, según sea la sección del caño, del tubo que estemos utilizando, teníamos un módulo resistente a la flexión que era SW. Si hacemos esa fórmula de los espejos, M sobre W, nos da la tensión de flexión que va a tener nuestra cañería. El módulo resistente a la flexión era igual al momento de inercia sobre la distancia de la fibra más alejada, para recordar un poquito de lo que se trataba el módulo resistente a la flexión. Entonces, como yo tenía como limitante la mitad de la tensión admisible del material, entonces mi valor de tensión de trabajo entre ese apoyo con una distancia L debía ser menor o igual que la tensión admisible sobre 2. Igualo las dos fórmulas, la de tensión de trabajo y la de tensión admisible sobre 2, ¿no es cierto? Y despejo el valor de L, que es la longitud entre apoyos. De esta manera, puedo despejar la longitud L, entonces me va a quedar 2 por raíz de módulo resistente a la flexión por tensión admisible sobre Q. Todos valores conocidos. Son todos valores conocidos. Entonces eso nos da el valor L, que sería la distancia entre apoyo y apoyo. Es muy simple. Es recordar un poco lo que vimos en momento flector y aplicarlo acá, y acá justamente, como tenemos la condición de sigma admisible sobre 2 como máximo valor de la tensión esa de trabajo, por eso podemos obtener el valor L que teníamos como incógnito. Ahora, si tenemos en cuenta que muchas veces podemos tener cargas concentradas sobre los caños, por ejemplo, alguna plataforma donde las personas caminan que tenga que estar apoyada en el caño, algún equipo que también se pueda apoyar ahí, algún accesorio muy pesado que se pueda considerar como una carga puntual o concentrada, tendríamos la configuración esta que estamos viendo, una viga simplemente apoyada con una carga concentrada F. ¿Sí? Entonces tenemos un nuevo momento flector ahora que debemos sumarle al anterior. El momento flector
producido por la fuerza F, que es una carga puntual, o pueden ser dos cargas puntuales, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer entonces es sumarla. Previo a eso, ¿sí? Tenemos un valor de F como carga concentrada a una distancia A de la reacción A. Hacemos toda la ecuación de momento flector, determinamos las reacciones, ¿sí? Y finalmente vamos a tener que la tensión es el momento sobre el W, lo mismo que tenemos recién, y el momento flector que nosotros vamos a considerar es la carga puntual. Por lo tanto, el momento flector va a ser F concentrada, ¿sí? Por la distancia A. FA sobre 2, perdón, FA sobre 2 sobre el W. Ese es el momento flector, FA sobre 2, es el momento flector, y bueno, lo dividimos por el módulo resistente a la flexión. Entonces, como dijimos que debíamos sumar el momento flector anterior, acá tenemos la suma de carga concentrada y carga distribuida. Y acá, de manera general, ponemos la sumatoria de F por A, porque podemos tener varias cargas concentradas actuando sobre la cañería. No es lo más conveniente que las cañerías estén soportando otras cargas puntuales como estos casos. Pero se da el caso que muchas veces no hay muchos espacios, que por ahí es un tramo corto, donde si apoyamos una pasarela donde tiene que pasar el personal a tomar alguna lectura o eventualmente para hacer algún control en alguna zona muy especial, se suele hacer. Repito, no es lo conveniente porque estamos agregando una carga a la cañería, estamos agregándole un roce a la cañería, o sea que no es lo más conveniente, pero se puede hacer tomando las precauciones, sobre todo de que esas cargas puntual, por ejemplo, como vemos acá de la carga F, tratar de hacerla lo más cerca posible de los apoyos, para que de esa manera el momento flector que genere no sea tan importante, ¿sí? Y sea sumado al anterior, que era de carga distribuida, pase a tener un valor ya considerable. Entonces siempre es aconsejable que las fuerzas puntuales que pueda haber de apoyo sobre la cañería se hagan cerca de los soportes o de las reacciones. Bien, si hacemos las cargas combinadas, entonces, y también le ponemos la condición de que la tensión admisible sobre 2 sería el valor máximo de esa tensión de flexión, de trabajo, podemos, igual que en el caso anterior, despejar el valor de L, longitud entre apoyos. En ese caso nos va a quedar que la L va a tener que ser menor o igual que la fórmula que está con la raíz cuadrada. 2 por la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, nos va a dar un valor de L. Bueno, entonces este es el caso de que tengamos carga combinadas entre concentrada y distribuida. Los soportes fijos que habíamos definido como aquellos tramos de cañería que estaban soportados lejos de los cambios de direcciones, por ejemplo, donde habíamos definido los soportes libres. Los soportes fijos, entonces, son tramos de cañerías, normalmente de largo trecho, en donde van distinta cantidad de soporte. Entonces, tramos largos de cañerías se los supone soportes fijos. Por otro lado, estos soportes fijos, como la palabra lo dice, fijan la cañería de manera estática, o sea, la tienen firme sobre el soporte. Por eso se consideran como bien empotrada. Entre soporte y soporte se supone que está bien empotrada en ese tramo la cañería, a la cual ahora la vamos a suponer una viga de carga uniformemente distribuida Q. En estos casos de cargas distribuidas, ¿sí?,
la tensión máxima que vamos a tener se produce en los apoyos, porque es un empotramiento que es el que reacciona ante el esfuerzo. Entonces, la tensión máxima que tenemos en ese lugar, por estática también o estabilidad, es igual a Q por L cuadrado sobre 12 veces el módulo resistente a la flexión. En este caso, al tener 12 en el denominador, ¿no es cierto?, se dice que la tensión máxima, en este caso el soporte fijo, es 2/3 de la tensión máxima que soportaría una viga simplemente apoyada. Entonces, en este aspecto, esa tensión es menor que la de viga simplemente apoyada. Por lo tanto, el problema se simplifica un poco y la distancia máxima entre apoyos, se puede obtener la expresión anterior multiplicando por raíz cuadrada de 1,5. Lo que resulta lo siguiente: el valor de la longitud entre apoyos de soportes fijos, ¿sí?, cargas uniformemente distribuidas, igual a L menor o igual que 2,45 de la fórmula que teníamos anteriormente para soportes libres. Entonces, de ahí obtenemos el valor de L, distancia entre apoyos. Hasta aquí lo que hemos visto, y haciendo referencia a estabilidad, hemos condicionado la cuestión que tiene que ver con la resistencia de trabajo, la resistencia o la tensión de trabajo, comparándola con un valor tope, que era la condición de tensión admisible sobre 2, como máximo debía tener la cañería entre apoyos. Ahora vamos a analizar la segunda parte, que tiene que ver con las distancias que están limitadas entre apoyos por la flecha, esa panza que hacen las cañerías, digamos, por el propio peso, ¿no es cierto?, o por el peso del líquido que circula, forma una especie de panza que ustedes saben que técnicamente se llama flecha de flexión. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo análisis que hicimos recién con respecto a lo que es estabilidad y momentos, pero cuya resultante, en nuestro caso, es el limitante la flecha. Entonces, cuando tenemos carga uniformemente distribuida, la expresión que daba la flecha, ¿se acuerdan ustedes que era la ecuación de la elástica, ¿no?, en donde en el eje neutro las fibras no tenían tensión, sino que la tensión era 0. En este caso, la flecha para una configuración de soporte libre, que era una viga simplemente apoyada, con carga uniformemente distribuida Q, como está aquí, ¿sí? Este era el valor de la flecha. Ahora, si tuviésemos una carga concentrada, analizando la misma situación que anterior, para comparar, ¿no es cierto?, tendríamos una flecha máxima en un punto, ¿sí?, que normalmente se da muy cercano al centro de la viga como máximo valor de flecha. O sea que a la distancia L sobre 2 estaría la mayor flexión o la mayor flecha. Esta es la configuración o la fórmula de la flecha para carga concentrada. Para una carga F concentrada. En la flecha anterior teníamos Q, carga uniformemente distribuida. Bien, si tuviéramos el caso de que las dos actúan simultáneamente, como vimos en el primer ejemplo, hay que sumar las dos. Hay que sumar las dos. Y, bueno, acá lo que dice, las cargas concentradas deben ubicarse siempre lo más próximo posible a los apoyos. Acá da como referencia que el valor de A debería ser lo más cerca al apoyo, y acá da un valor de L, longitud entre apoyos, sobre 6. Más o menos esa distancia sería conveniente colocar una carga concentrada. Entonces, la flecha total
producidas por las cargas distribuidas más la concentrada va a ser esta que tenemos acá. ¿Sí? Esa es la flecha de carga total que suponemos actuando las dos simultáneamente. ¿Mm? Por ejemplo, si la distancia entre soporte y una cañería fuera L igual a 600 centímetros, normalmente es mayor el valor, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la ecuación que hicimos anteriormente, ¿no es cierto? Pero al L lo vamos a dividirlo por 600, por ejemplo. ¿Mm? Lo dividimos por 600. ¿Para qué? Para que todo el valor de la flecha sea menor o igual que L sobre 500, que era, ¿se acuerdan ustedes, la condición que habíamos puesto al principio? Que la flecha tendría que ser igual o menor que L sobre 500. Entonces, de esta manera, fijando el valor de la flecha, yo puedo despejar el valor de L. El valor de L es este que tengo acá. Sí. Tendría que revisar esto, pero si este L lo bajo al denominador, esta L me quedaría en cubo. Me parece que está bien. El valor de la longitud de L será menor o igual que raíz cúbica de E por I. E es el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Sí? Q, la carga uniforme, F, la fuerza concentrada. Entonces, este sería el valor para una distancia entre soportes, para soportes libres, limitados por el valor de la flecha. Para el caso de soportes fijos, que habíamos considerado que se podían tomar como vigas biempotradas, hacemos el mismo análisis. La flecha para vigas uniformemente distribuidas y empotradas daba este valor de flecha. Q por L a la cuarta sobre 3,84 E por I. Bueno, se hace el mismo análisis que hicimos anteriormente y llegamos a un valor de la longitud entre apoyos menor o igual que toda esta fórmula. Acá hay un ejemplo que después lo pueden ver, ¿no? Después vamos a hacer, ya les dije, una clase de práctica de todo lo que vamos a tomarles en la parte práctica, que básicamente puede ser esto, va a ser espesores de cañería, cálculos de espesores de cañería o de tensiones máximas en cañería, todo lo que hemos visto en cañería, y de cálculos de recipientes, espesores de paredes y soldadura. Esos pueden ser los 4 temas de práctico que voy a preparar ya una clase de práctica para que hagamos todo y ensayemos un poco las fórmulas y algunas cuestiones de cómo encarar un problema. En este caso, no me acuerdo si está todo resuelto, sí. Lo voy a explicar a grandes rasgos, después lo analiza más tranqui. De todas formas, vamos a hacer después un ejemplo nosotros. Acá, por ejemplo, dice que el enunciado que se necesita o se desea conocer la máxima distancia entre soporte de un caño de acero a 53 grado B, nos está dando una calidad de acero para que podamos encontrar la tensión admisible de ese acero. Una cañería o un caño de diámetro nominal 2 pulgadas, schedule 40. No tenemos ni aislación térmica ni cargas concentradas, ¿sí? Y el fluido que circula por el interior es el agua de la prueba hidráulica, para considerarlo dentro del peso, ¿no es cierto? Entonces, de las tablas nosotros determinamos cuál es el diámetro mayor de la cañería, cuál es el espesor para una schedule 40. La tensión admisible también sale de la tabla donde dice que el A53G grado B tiene esa tensión admisible. Acá no habla de temperatura, por lo tanto esto debe ser a temperatura ambiente. El módulo de elasticidad longitudinal E, para los aceros que ya lo conocemos, ¿sí? Bueno, acá saqué el diámetro interior, restándole el espesor al diámetro exterior. Bueno, acá entonces vamos a deducir
con la fórmula de la sección de un anillo, de una sección anular, como es un caño, ¿no es cierto? Que tenemos diámetro mayor, diámetro menor. De esta manera se determina la carga uniformemente distribuida Q, sub C, que sería Q del caño. ¿Sí? 7,8 por 10 a la menos 3 es la densidad del peso específico del acero. ¿Mm? Entonces, como dice acá en negrita, eso nos estaría dando el peso propio de la cañería. ¿Mm? Y después vamos a determinar el peso del fluido. ¿Eh? Acá tenemos pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es la sección del diámetro interior, por la densidad del agua, nos va a dar el peso del fluido. Entonces ya tenemos que el peso distribuido total es el peso propio más el del fluido. Lo sumamos y me da entonces la carga distribuida, que es justamente con la que yo voy a trabajar, la carga distribuida, que es la que vimos anteriormente sobre los apoyos. Bueno, después determina el momento de inercia de una sección anular y el módulo resistente. En el caso cuando hagamos un práctico, yo después les voy a dar primero todas las tablas, ¿no es cierto?, para que podamos buscar estos datos. No me acuerdo si ya puse algún apunte de tablas, no me acuerdo, ya voy a revisar. Pero tenemos que tener todos los momentos de inercia, los módulos resistentes a la flexión, etcétera, etcétera. Entonces ahora nos dedicamos con las cargas ya determinadas a ver cuáles van a ser esas luces máximas. ¿Cuáles van a ser las luces máximas o la distancia entre soporte y soporte? Entonces, para soporte libre, vamos a hacer los dos cálculos siempre que hagamos esto, por tensión o por flecha, que son las dos limitaciones de la longitud entre apoyos. Entonces, reemplazando por las fórmulas que ya vimos anteriormente, en soporte libre tenemos que por tensión la longitud de entre apoyos es de 6,48 metros, mientras que por flecha la longitud entre apoyos es de 4,96 metros. Fíjense ustedes que tenemos dos valores en diferencia de 1,5 metros más o menos, ¿sí? Entonces, dice que se puede adoptar una luz de 5 metros, porque siempre tenemos que tomar el menor valor, ya sea por tensión o por flecha que nos dé el cálculo de la luz entre apoyos. Obviamente porque el menor va a estar contenido el mayor dentro del menor, entonces debemos tomar siempre el mayor, el menor. En el caso de soporte fijo para las mismas condiciones, soportes fijos, sería viga biempotrada, ¿sí? Vemos que la luz por tensión es de 7,94 metros y la luz por flecha de 8,5 metros. Entonces, la limitación va a ser aproximadamente de 8 metros, que también es la menor distancia entre apoyo que tengo entre los dos resultados. Que en este caso, el menor resultado me lo ha dado el cálculo hecho por la limitación de la tensión del material a la flexión. Entonces utilizo una distancia de 8 metros. ¿Sí? Entonces hemos hecho el mismo cálculo con los mismos datos de la cañería para dos tipos de soportes llamados libres o fijos, de acuerdo a en qué tramo de la cañería estemos calculando el soporte. Bien, acá hay otro ejemplo para un caño de diámetro nominal 10 pulgadas, de Schedule 40, también veo todos los datos. Con este diámetro nominal yo puedo conocer en la tabla el diámetro externo y el espesor, porque es Schedule 40. De ahí puedo determinar el diámetro interior. Como es un acero A106 grado B, tengo una tensión admisible, 1060 kilos por centímetro cuadrado en este caso. Este es otro ejemplo
similar al anterior. Sacamos el peso propio más el peso del fluido. Siempre acuérdense que el peso del fluido va a ser el peso de agua de la prueba hidráulica. No debemos olvidarnos de esto porque puede ser significativo el peso del volumen del agua en ese tramo de la cañería. De acuerdo al diámetro que tenga, bueno, va a ser el peso de agua que yo voy a tener en la prueba hidráulica. Puedo estar calculando una cañería que va a trabajar con vapor o con gas, pero la prueba hidráulica siempre va a ser con agua. Entonces, si no considero el peso del agua, posiblemente algún soporte por ahí pueda fallar. Perdón, una consulta de Sí, eso. perdón. Entiendo que había dicho que el peso del fluido que se tomaba el agua de la prueba hidráulica cuando por la cañería pasaban gases, y si no, cuando pasaban líquidos se tomaban del líquido. ¿Era así? ¿O era siempre el de la prueba hidráulica? Bueno, depende del líquido que pases. Si el líquido que vos pasas es más liviano que el agua, ¿sí? Tenés que tomar del agua, siempre tenés que tomar del más pesado. Ahora, si va a pasar, no sé, alquitrán, hulla, que es más pesado, ¿sí? Porque tiene un peso específico mayor, entonces hay que tomar ese. Ah, listo, listo. Buenísimo. Ahí está. Si bien la prueba hidráulica la vas a volver a hacer con agua, ¿me entendés? Pero ahí entran a jugar otros factores. A lo mejor vos podés incrementar un poco la presión, ¿me entendés? Para decir, bueno, el peso del agua, pero en realidad, para este caso, para hallar el peso, es fácil, sacar el peso del líquido, que en este caso puede ser el alquitrán, no hay drama. Ahora, cuando uno hace la prueba hidráulica, es eh, para corroborar, digamos, que todas las partes que van a estar sometidas a presión aguanten la presión para la que fue diseñado, ¿no es cierto? Ahí sí puede usar una presión mayor para constatar que esté todo bien, que la que vas a usar en el trabajo para bombear, digamos, por ejemplo, el alquitrán por dentro de la cañería. ¿Mm? Entonces, lo que pasa es que ahí vos estás probando una resistencia a la tensión producida por la presión interna del caño. Y lo que estamos calculando ahora con respecto a los soportes tiene que ver con el peso. Y en este caso, que vos planteás, si el líquido es más pesado, tenemos que considerar el líquido más pesado con respecto al soporte. Aunque la prueba hidráulica va a ser con agua. Pero ya te digo, la prueba hidráulica está orientada a la resistencia a la presión que puede tener el material y todas las demás partes de la cañería, ¿eh? No a la resistencia del soporte. ¿Estamos? No sé si quedó alguna duda. Vamos, profe. Bien. Bueno, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Calculamos los momentos de inercia y módulo resistente. Y hacemos lo mismo que hicimos recién. Reemplazamos en las fórmulas los valores. Y acá en este caso, 6,56. En este caso se dio al revés, ¿ve? Por tensión, está limitándome la distancia L entre soportes. 6,56 metros sería la distancia entre soportes. Y en este caso, de soportes fijos, o sea, cuando tenemos una viga suponiendo bien empotrada, también por tensión da la limitación de entre apoyo y apoyo. Bien, esto es importante que se lo acuerden. Muchas veces el módulo de elasticidad, ustedes saben que la temperatura lo afecta y cuando es temperatura arriba de los 350, 340 grados ya empieza a afectar de una manera más importante y obviamente a mayor temperatura, mayor importancia tiene la temperatura sobre la vida útil del elemento. O sea, estamos entrando en zonas de deformaciones o de fenómenos de creep, ¿no es cierto? Y cuando yo me puse a buscar este módulo de elasticidad,
de acuerdo a las temperaturas, me costó mucho y no lo encontraba, hay mucha bibliografía y no estaba, así que bueno, les traje de un lugar que lo encontré, las variaciones que tiene el módulo de elasticidad del acero en función de la temperatura. Bueno, a 20 grados es 2,1 por 10 a la 6, eso lo venimos repitiendo siempre, pero después ese módulo empieza a disminuir su valor a medida que aumenta la temperatura. Por eso es que de ahí viene todo el tema de fenómeno de Crist, porque justamente el módulo de elasticidad forma parte de la resistencia del acero, ¿no es cierto? De una característica propia. Entonces, si este se ve disminuido, también se va a ver disminuido la tensión y bueno, algunas otras cuestiones que tienen que ver con la resistencia propiamente dicha y la deformación de la pieza. Pero bueno, por allí si tienen mucha temperatura, el módulo de elasticidad a esa misma temperatura que ustedes están calculando les va a servir para algunos cálculos que tengan que hacer respecto de tensiones. O sea que va a ser un poco una tensión modificada debido a la temperatura y en consecuencia por variación del módulo de elasticidad. Acá hay algunas definiciones de términos básicos técnicos, ¿no? Que tienen que ver con cañerías. Hice un pequeño resumen acá. Para que ustedes lo tengan concentrado, digamos. Anclaje direccional, ¿sí? Es, como la palabra dice, anclaje, ¿no es cierto? Es como que restringe el movimiento, en este caso axial de la cañería, ¿sí? Un anclaje direccional restringe un grado de movimiento axial de la cañería dentro de un rango. Las cargas dinámicas, cuando hablamos de ellas, son las que varían con el tiempo y las que por allí actúan de vez en cuando o en condiciones especiales. Por ejemplo, el viento, la nieve, terremoto, cargas dinámicas. Las cargas sostenidas, son las que están y permanecen constantes mientras la cañería está en funcionamiento, está en proceso. Por ejemplo, la carga que tiene por el peso propio de la cañería, ¿sí? Hay cargas debidas a la deformación del material también, ¿sí? Que son sostenidas porque se mantienen mientras está en proceso nuestra planta. Guías definen por ejemplo, los soportes de cañería que le dan una cierta dirección a la cañería o que mantienen en cierta dirección las cañerías, y estas guías pueden variar de acuerdo al tamaño de la cañería, de acuerdo al movimiento que tengan las cañerías también, ¿sí? Pueden variar estas guías, pero siempre, como la palabra dice, guían a la cañería dentro de un límite en una sola dirección. Los lazos de expansión, ¿sí? Es una parte de la cañería, digamos, que se hace a propósito y con fines de disminuir los esfuerzos en la cañería debido a la dilatación. Por ejemplos, se pueden hacer lo que en algún momento les he comentado como una omega. Como una omega es un círculo que puede ser de manera vertical, lo podemos ver, puede ser de manera horizontal. La cuestión es darle una cierta curvas a la cañería, una curva extra, no una curva que cambia de dirección, sino que en un tramo de cierta longitud, yo en el medio, puedo colocar un lazo de expansión que se llama, que es para que cuando la cañería se dilate, se deforme esta configuración que normalmente es una especie de círculo, como un círculo, entonces esa configuración se deforma y no acciona de manera dañina en los soportes la cañería, en donde está aguantada o soportada la cañería, sino que se deforma elásticamente esa zona, ese lazo, que se llama así, o omega,
se deforma elásticamente y ahí van a parar todas las cargas o esfuerzos extra de la cañería por la deformación al estar sometida a tensiones internas o de presión. Bueno, rating es una clasificación de la cañería. Soporte, bueno, cualquier tipo de material donde apoye una cañería o donde podemos sostener una cañería. Zapata es una estructura que sostiene a la cañería de manera vertical, puede ser una especie de columna, ¿sí? Que esté apoyada en el suelo, esté ligada al suelo, ¿no es cierto? Entonces se le suele llamar más que apoyo zapata a eso, ¿no es cierto? Y la función principal de esta zapata, ¿no es cierto? Que en donde asienta la viga que después va a ser apoyo de las cañerías, ¿no es cierto? Es permitir que por causas de dilatación térmica, por ejemplo, pueda desplazarse sin tener problemas con las fuerzas de fricción o de rozamiento. Sería como un apoyo que va soldado en la cañería, ¿sí? Y que si hay un desgaste va a ser de esa zapata o de ese apoyo que se suelda a la cañería para que no dañe la cañería. En algún momento les mostré cuando vimos soportes, este tipo de zapata o de apoyo se usa mucho cuando la cañería está protegida con un aislante, ¿sí? Que no hay forma de apoyar el aislante en ningún lado porque se rompería. Entonces, en este caso, sobresale una planchuela que está soldada en la cañería, sobresale del aislante o de la aislación térmica, y ese sería el material que va a rozar en el apoyo donde apoya la cañería. Bueno, esto es todo lo que le quería mostrar del cálculo de soporte, o en realidad sería de la distancia entre soporte, porque soporte lo hemos visto anteriormente. Este sería la distancia L entre soporte y soporte. Bien. Ahora les quería compartir esta guía para diseñar tubería que está muy buena. Es un poco la unión de las distintas partes que hemos estado viendo de ese apunte de Pippin que estuvimos viendo hasta la clase anterior. Es un poco una guía para el diseño, como lo dice acá el título, ¿no es cierto? Que cuando ustedes tengan que diseñar la cañería se van a poner a seguir cada uno de estos pasos. Lo voy a ir viendo medio rápido porque algunas cosas de esto ya las hemos visto para no ser tan repetitivo, pero hay algunas que no, que me gustaría comentárselas también. ¿Sí? Bueno, las consideraciones generales, criterios generales, o sea, ya lo vimos, en un sistema de tuberías. Nosotros necesitamos definir, ¿no es cierto?, de qué manera vamos a unir los caños, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los tipos de brida que vamos a usar, toda la tornillería, cuáles van a ser las juntas o empaquetaduras, las válvulas, accesorios, si va a haber válvulas de expansión, juntas de expansión, etcétera, etcétera. O sea, consideraciones generales que nosotros ponemos de antemano, ¿no es cierto?, para, como guía de que, por ejemplo, qué manera se van a unir las cañerías nuestras. Con soldadura, listo. Ese va a ser un criterio para tomar en el armado de la cañería, todo soldadura. ¿Vamos a tener válvulas? Sí, tenemos todo este tipo de válvulas. Accesorios como válvulas de alivio, o juntas de expansión, sí. ¿En dónde? Tal lugar. Son consideraciones generales. Por ejemplo, de esto, ¿qué vamos a hacer cuando la cañería dilate? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Bueno, por ejemplo, podría ser, vamos a poner junta de expansión. Listo, ese es un criterio. ¿Cuál sería otro criterio? Vamos a hacer omegas o lazos de expansión para que la cañería se deforme y no haya problema. Bueno, esos son otros criterios. También puede que estos criterios sean una especie de criterios mixtos. Puedo usar en algunas partes
algo porque me conviene y puedo usar en otras partes la otra porque también me conviene así. ¿Sí? Bien. Bueno, los procedimientos del diseño que debemos hacer, digamos, cuando tenemos que hacer el diseño propiamente dicho de la cañería, que es el mecánico, ¿no es cierto?, de cualquier cañería. Básicamente necesitamos conocer las condiciones, que son los parámetros más importantes, que es presión, temperatura y fluido que circula en nuestra cañería. Además de algunas cuestiones extras, como pueden ser movimiento sísmico, depende del lugar donde estemos, ¿cierto? Si hay muchos gradientes térmicos entre la cañería o entre lo que evoluciona en mi cañería y el exterior, o la intemperie, si estuviera en intemperie, etcétera, etcétera, etcétera. Determinar el diámetro de la tubería, determinación, perdón, del diámetro de la cañería, ¿sí? Va a depender de cuál sea el proceso o las condiciones del proceso que vamos a hacer. Y por supuesto que en primer lugar está el caudal, que seguramente va a ser un dato que ustedes necesitan hacer circular cierto caudal y a cierta velocidad y presión del fluido por esa tubería. Ese sería un apartado B del procedimiento de diseño de cañería. La selección de materiales, ya lo vimos, básicamente tenemos que conocer si nuestro fluido produce corrosión o no. Ya eso nos genera una división de material entre aceros y aceros inoxidables o aceros y plásticos, aceros con recubrimientos interiores para la corrosión, etcétera, etcétera, etcétera. Las clases de rating, que es de bridas y válvulas, qué tipos de bridas y válvulas vamos a utilizar. El espesor que ya vimos cómo se calculaba según la norma ASME, y comparado después con los espesores schedule, que son los espesores comerciales que podemos conseguir en las cañerías. Ese cálculo de espesor va a estar basado, por supuesto, principalmente en las presiones internas del fluido. De acuerdo a las presiones de cálculo, vamos a determinar ese espesor de pared. Los soportes, bueno, establecimiento de una configuración aceptable de soportes. Ahí está toda la parte que hemos visto de soportería. Y configuración aceptable tiene que ver con la configuración de las líneas de cañerías, es decir, la distribución de la cañería, y también el tipo de soporte que vamos a utilizar. Los tipos de soporte a utilizar ya lo vimos, pueden ser de cualquier tipo, no podemos atarnos a un sistema de apoyo solamente porque es tan variado la línea de la cañería, es tan variada por ahí la distribución dentro de una planta que también vamos adecuándonos a eso, al tipo de planta, el tipo de soporte. Análisis de los esfuerzos por flexibilidad. Esto es algo que no hemos visto, que viene ahora en esta parte, más adelante, que tiene que ver con el análisis de los esfuerzos que se producen en la cañería por las distintas cargas. Tenemos que analizar cada uno de los valores de estos esfuerzos y cotejarlos con las tensiones admisibles, por ejemplo, los valores admisibles para saber que en ningún momento las cargas están sobrepasando los niveles de tensiones admisibles o de deformaciones elásticas de la cañería. Esta flexibilidad de la cañería, siempre vamos a tratar de que la cañería sea lo más flexible posible, ¿sí? Porque nos va a garantizar de que nunca vamos a llegar a tensiones de esfuerzos, ya sean de tracción o esfuerzos debido a las presiones,
que nunca vamos a llegar a los valores límites. Entonces, tendremos que analizar esa flexibilidad que ya la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Después también estos valores de cargas que nosotros necesitamos estudiar para saber que no van a sobrepasar las tensiones admisibles, ¿sí? Nos van a llevar a lo mejor a una reubicación, por ejemplo, del soporte, ¿sí? Porque quizás el soporte esté haciendo que nuestra cañería esté tensionándose más de lo que debe. Entonces, luego de haber diseñado los soportes, un redimensionamiento después de un nuevo cálculo, para saber, en este caso, no si el soporte lo va a aguantar, sino que la ubicación que tiene, a lo mejor, está en un lugar donde aumenta, al estar rígido, por ejemplo, aumenta las tensiones de la cañería en ese lugar. Entonces quizás haya que correrlo. Después se puede modificar también el tipo, ¿no es cierto?, de soporte y en el punto donde se encuentra. Esto de cuando cambiar el tipo, por ejemplo, soporte, si tenemos un soporte rígido, quizás podemos hacer un soporte en donde en ese lugar la cañería tenga cierta flexibilidad, se pueda mover de acuerdo a la deformación que busca, ¿no es cierto?, debido a la tensión y a las variaciones de temperatura o dilatación que está teniendo la cañería. Entonces, puedo guiarla con un soporte guía y no rigidizarla en un soporte rígido que me incrementa las cargas de la cañería en ese punto. ¿Se entiende? Si yo tengo grandes esfuerzos en ese punto y aparte lo estoy reteniendo la cañería en un punto fijo, las tensiones que se van a dar en ese punto van a ser mayores. Por eso hablo de una reubicación de soporte, un recálculo puntualmente en la zona de los soportes de la cañería para ver si tengo demasiada tensión y puedo de alguna manera, cambiando el soporte de posición o cambiando de forma de soporte, puedo mejorar ese aspecto de grandes cargas puntuales. La utilización de soporte flexible es una de las cuestiones a veces a suplantar, los soportes rígidos por soportes flexibles. También modifica el recorrido. En algunos lugares se puede modificar el recorrido. Dentro de la modificación de recorrido, ya vamos a ver después algunas configuraciones, cuando tenemos una cañería en un solo plano, muchas veces podemos cambiar el recorrido, cambiarlo a distintos niveles la cañería, es decir, levantarla de nivel o bajarla de nivel, no hacerla en un solo plano, sino que hacerla tridimensional a la cañería. De esa forma, modificando el recorrido de las líneas, mejoran también algunas de las cargas que pueda darse en la cañería de manera importante y mejora la flexibilidad de la misma. ¿Dónde se ubicarían los lazos de expansión? Estos que le hablé yo para absorber las dilataciones, también es un paso posterior que tenemos en la cañería. Y pretensado en frío es algo que también se suele utilizar, a lo mejor ustedes lo han escuchado, pretensado en frío. ¿Esto qué efecto tiene? Cuando yo, por ejemplo, tengo mi cañería y la comienzo a hacer funcionar y entra en régimen, normalmente en algunos apoyos estoy teniendo esfuerzos y la cañería se empieza a comprimir, porque quiere dilatarse y los soportes no lo dejan. Entonces se empieza a comprimir y muchas veces se empieza a flexionar o deflexiona la cañería y se sale de línea, justamente porque hay un exceso de esfuerzo debido a la dilatación. Cuando uno hace un pretensado en frío, significa que en el armado de la cañería, yo hago una cañería corta. De tal forma que cuando yo tenga que unir, por ejemplo, dos bridas, necesite de elementos auxiliares que de alguna manera estiren la cañería, la traccionen en la cañería. Estamos hablando de tramos cortos, ¿no? De pedazos, a lo mejor tengo que traccionarla 10 centímetros, 100 milímetros, 150 milímetros, dejo de separación y con algunos aparatos tipo gatos, yo comienzo a
a presionar sobre las dos bridas hasta juntarlas. Una vez que tengo las juntas en paralelo, ¿sí? Coloco todo lo que es tornillo, ¿no es cierto? Ya coloqué la junta y hago el ajuste necesario que tengo que torquear los tornillos para que esa junta o esa unión no pierda. Pero fíjense ustedes que yo le dije que tuve que estirar la cañería. Quiere decir que yo la he forzado a una tracción. Y el material va a estar traccionado. Si yo lo forcé a la unión, ¿sí? Y ahora lo tengo todo atornillado, quiere decir que está traccionado mi cañería. Tiene un esfuerzo a propósito de tracción inicial. Cuando esa cañería dilata, en vez de tener yo tantos esfuerzos en los apoyos que se traducían en esa compresión grande o la flexión que se producía por la compresión, fíjense ustedes, si yo tenía tracción y ahora mi cañería pasa a tener compresión debido a la dilatación, quiere decir que esa tensión de tracción que yo le imprimí con el pretensado en frío, ahora se ha liberado esa tensión de tracción y la de compresión, que era grande, tampoco es importante en este caso. No se hace mucho, es difícil, hay que tener accesorios para hacer el estiramiento de la cañería. La cañería tiene que tener cierta longitud para que permita esa tracción, ¿sí? Para que permita esa tracción. Los soportes también deben permitir, no los soportes rígidos, sino los soportes intermedios, deben permitir que se mueva un poco la cañería y se estire hasta unirse. De esa manera, como le digo, con ese pretensor en frío, evitamos por allí excesos de esfuerzo en los soportes o en la cañería misma. ¿Se entendió lo que es ese pretensado en frío? Sí, profe. Bien, estoy yo cargándolo de una tensión de tracción para que cuando la cañería entre en régimen y se caliente, se expanda o se dilata por la temperatura, ¿sí? Esta tensión de tracción se relaje y la tensión de compresión que podría tener en la cañería porque los soportes no dejan que se mueva, prácticamente a lo mejor no existen si yo hice un buen cálculo de estiramiento, porque se relajó la cañería de esas tensiones de tracción y está trabajando de manera relajada, fíjense. Obviamente cuando hay una parada de la planta, de la cañería, al enfriarse vuelve a tener esa tensión inicial, capaz no tenga la misma tensión inicial porque ya ha habido una deformación debido al trabajo, a una deformación elástica, un acomodamiento, como le dije yo siempre, cuando la cañería comienza a funcionar, hay una nueva configuración de la cañería, se deforma elásticamente y quizás no vuelva exactamente a la forma primitiva, pero está siempre moviéndose dentro de valores elásticos. Bien, esto es algo que se usa a veces para evitar ese tipo de tensiones excesivas que hay cuando hay dilatación de la cañería. Bueno, algunas normas, ¿sí? que se utilizan, ¿sí? para cañerías, para tendidos de cañerías. Pueden ustedes consultarlas a estas normas que tienen que ver, por ejemplo, de acuerdo al fluido. Si transporte hidrocarburos, tenemos la B31.4, si es gas, por ejemplo, es la B31.8. De acuerdo al fluido, tenemos la norma de diseño de nuestra cañería, de acuerdo a lo que transporte. Por supuesto que van a estar todas muy, muy cerca, no van a ser tan diferentes, pero por ahí, si las consultamos específicamente para lo que queremos, va a ser mejor, digamos. ¿Cuáles van a ser los cálculos de diseño de las tuberías? Bueno, con respecto al peso ya hablamos, ¿sí? Que el peso considerado de la cañería era de todo lo que tenía la cañería en donde estemos considerando o en el espacio que estemos considerándolo, cañería,
material, el líquido, si tenemos alguna carga como una, por ejemplo de alguna válvula, algún instrumento de medición de alguna de las condiciones, si hay cargas dinámicas por viento, sísmicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son todas las cargas que tenemos que tener en cuenta en el diseño de tubería. Ya lo tuvimos, ya lo charlamos a esto, por eso lo paso rápido, ¿cierto? Con respecto a los efectos de la expansión y contracción térmica, bueno, es lo que venimos hablando recién, ya vamos a ver cómo calcularlos a estos valores de esfuerzos. Y tenemos que hablar de esfuerzos admisibles, que son los que nosotros vamos a obtener después de ensayo, ¿no es cierto? Para diferentes valores de temperatura y factores de seguridad convenientes, seleccionados convenientemente. En el caso de la ASME, la B313, hay dos criterios para los esfuerzos admisibles en la cañería. Uno que va a ser el esfuerzo admisible que denomina básico, que tiene que ver con la temperatura de diseño. Esta temperatura de diseño, lo vamos a conocer obviamente, que tendrá que ser la temperatura de trabajo. Podemos agregar algún coeficiente de seguridad ahí la temperatura, pero normalmente va a ser la temperatura de trabajo, la de diseño, ¿sí? Y va a ir ligado siempre, recuerden que esto también se lo he comentado, las temperaturas y presiones siempre van de las manos. O sea, si hacemos un cálculo para máxima temperatura, esa temperatura máxima tendría que estar contemplada, pero cuando tengamos máxima presión, por ejemplo. Y lo mismo cuando consideramos la presión, tenemos que hacerlo cuando la temperatura sea máxima. Entonces, acá nosotros vamos a tener una tabla donde nos marca que tenemos esfuerzos en la cañería, en la pared de la cañería, ¿sí? Que están producidos justamente por la presión interior, que va a ser un esfuerzo admisible que le llamamos S por E. El esfuerzo admisible o la tensión admisible S a la temperatura de diseño para el material diseñado y con una eficiencia E, que es el módulo, perdón, que es el coeficiente de soldadura o eficiencia de la soldadura, que tiene que ver con la calidad y con los controles que se le hacen a la soldadura. Entonces, para esfuerzo de pared en cañería, que en el caso de que la cañería sea soldada, ¿no es cierto? En el caso de cañerías que vayan, bueno, con enchufes, rosca, etcétera, etcétera, serían otros valores admisibles, que no tendría que ver con el coeficiente de soldadura. Y cuando tenemos esfuerzos combinados, longitudinales, que tienen que ver debido a la presión y al peso u otras cargas, se obtiene a través de un esfuerzo que se denominamos S, que es el esfuerzo de la tensión admisible del material sin ningún coeficiente de seguridad. Sin ningún coeficiente de seguridad. Estos esfuerzos, ¿sí? Así como también tenemos el límite de fluencia o la resistencia a la tracción, tenemos acá en la tabla 1 algunos valores admisibles, ¿sí? En función de la temperatura. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, tensión de temperatura, perdón, tensión del material a 20 grados, perdón, a 204 grados en este caso, 400 grados Fahrenheit, los esfuerzos son admisibles de 137,9 megapascal, ¿sí? Y 20 kpsi de presión. Son las condiciones
y los esfuerzos admisibles a diferentes temperaturas y diferentes presiones. Algunos valores para tener en cuenta, ¿sí? Si usted tiene que hacer algún diseño, sobre todo para temperaturas de 200 grados hacia arriba. A temperatura ambiente, por supuesto, vamos a tener mayor tensión admisible, que serían los valores de tensiones admisibles obtenidos en un ensayo de tracción. Ahora vamos a analizar los esfuerzos admisibles, pero cuando hay esfuerzos por dilatación. Esto que hablamos recién, cuando la dilatación se traduce en un esfuerzo. Entonces hay valores de tensiones, en este caso, le llamamos sub A, debido a las dilataciones, debido a la temperatura del material. Se lo denomina SA, a ese esfuerzo admisible, ¿no? Y va a ser una fórmula que tiene un factor de reducción, ¿no es cierto?, del material, y que va a afectar a la fórmula en sí, digamos, por los cambios de temperatura que puede llegar a tener. Y después se multiplica 1,25 por S sub C, que es la tensión admisible del material a la mínima temperatura que podemos esperar que trabaje, más 0,25 de SH, que es la tensión admisible del material para la máxima temperatura que se espera que pueda trabajar el material. De toda esa fórmula saco una tensión admisible que le denomino SA. Y estoy teniendo en cuenta acá el rango de temperatura mínimo y máximo entre el cual puede variar, ¿sí?, mi proceso. Ahora, el factor F tiene que ver con los ciclos también y la vida esperada, vida útil que tiene el equipo. El factor le da un valor de 1 para 7000 ciclos o menos. Es un ejemplo típico de refinería, dice acá. O sea, el factor vale 1 cuando tiene 7000 ciclos o menos de trabajo. Cuando el valor de la tensión admisible es mayor que los esfuerzos longitudinales combinados, ¿sí?, hay que hacer una diferencia entre los mismos, entre las tensiones admisibles, ¿no es cierto?, debido al esfuerzo por las temperaturas y al de los esfuerzos combinados. Entonces, en ese caso, se modifica la expresión que tenemos de tensión admisible sub A, en el caso de que tengamos también esfuerzos longitudinales, además de los esfuerzos longitudinales producidos por la temperatura o la expansión. Entonces me queda el factor por 1,25 por S sub C, tensión admisible a la temperatura más baja, S sub H a la temperatura máxima temperatura esperada. Y se le resta el factor sub L, que es la tensión admisible de las cargas longitudinales que aparecen simultáneamente con las cargas debido a la dilatación. Entonces, ese es un factor SA que es una tensión admisible que nosotros vamos a tener que tener en cuenta de acuerdo a las temperaturas, y si hay esfuerzos adicionales, hay que restárselo a ese valor de tensión admisible. Ya vamos a ver si cuando hacemos un ejemplo podemos aplicar esta fórmula. Bien, en la presión de diseños, ya se los mencioné varias veces, siempre se buscan las condiciones más severas de presión y temperatura que coinciden. Eso ya se lo mencioné varias veces. Y la temperatura de diseño lo mismo. La máxima temperatura, pero también tenemos que conocer, digamos, o hacerlo en las máximas condiciones también de presión de nuestro equipo. Esa sería la temperatura de diseño. La máxima temperatura que va a tener nuestro sistema, o que puede llegar a tener nuestro sistema, en condiciones de máxima presión también.
¿Mm? Algunos datos que tiene la tabla 4, en cuanto reduce la temperatura para componentes que no están aislados. Muchas veces ustedes habrán visto, quizás en alguna planta, hay toda una cañería que está aislada térmicamente, pero resulta que a lo mejor las bridas o las válvulas o lo que fuera no están, porque es complicado, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero en una cañería que nosotros necesitemos máxima eficiencia, que no haya pérdidas de temperatura, por ejemplo, que perjudique nuestro proceso o que tengamos que estar metiéndole más energía de la necesaria, fíjense en cuánto reducen, ¿sí?, porcentaje, ¿sí?, cada componente que no tiene aislamiento. Por ejemplo, válvulas o tuberías en un 5% reduce, ¿sí? En un 5% se reduce los que no, si no tiene aislamiento. ¿Mm? Entonces, cada uno de los componentes vayamos sumándole porcentajes que nos reduce, ¿no es cierto?, de temperatura en nuestro sistema. ¿Mm? Por lo tanto, todas estas pérdidas después significan más energía que yo tengo que entregarle al sistema. Por lo tanto, aconsejo que todo lo que sean válvulas, bridas, todos los componentes, y nuestra cañería tiene que ir aislada, que también vayan aisladas, vayan aisladas todos los elementos que componen la cañería. ¿Mm? Bien, los espesores de pared, ya lo estuvimos viendo, los espesores de pared, hicimos el cálculo, no hicimos práctica todavía, pero les expliqué cómo es el cálculo del espesor de pared y después adecuarlo a lo que encontremos comercialmente hablando. La flexibilidad de los sistemas, esto es fundamental analizarlos porque de la flexibilidad que tenga nuestro sistema de unión entre equipos a través de cañería va a ser también la durabilidad de nuestra cañería, la durabilidad de nuestras conexiones, la hermeticidad de nuestro sistema también va a tener que ver con la mejor flexibilidad de nuestra cañería, porque va a significar que nuestra cañería se va a poder dilatar, se va a poder mover, pero no va a exigir con esfuerzos importantes ni los soportes, ni las bridas, ni la soldadura de las cañerías con nuestros equipos. Bueno, las presiones internas justamente van a generar esfuerzos tangenciales que van a ser los que nosotros vamos a calcular para los espesores. Pero después vamos a tener los esfuerzos longitudinales de origen térmico, ¿sí?, de origen térmico, que van a ser aquellos que van a tender a deformar la cañería o a tratar de romper nuestros soportes. Entonces vamos a ver de qué manera calculamos cada una de estas partes. La de presión para el cálculo de temperatura, ya las vimos, el cálculo de espesor P, ¿sí? Podíamos de esta fórmula, que era el análisis, ¿se acuerdan?, de las tensiones tangenciales, despejar T, la tensión sigma sub P, en este caso que sería la tensión de trabajo, podemos reemplazarlo por tensión admisible en nuestro denominador, la presión la conocemos, el diámetro lo conocemos, entonces despejamos T y podemos calcular T, espesor de nuestra cañería. Esto de manera rápida, sin tener en cuenta, por ejemplo, las temperaturas o los factores de dimensionamiento de la cañería que estaban, se acuerda, en este valor I de la fórmula que nos daba la norma, ya más completa, es un valor de un coeficiente que lo
lo obtenimos de tabla, y una presión también multiplicada por este coeficiente, que puede ser la presión de diseño también, y de esa manera la tensión de trabajo disminuye. Al disminuir este lado, si restarle todo esto, estoy disminuyendo la presión de trabajo, para que quizás entre dentro del rango de la tensión admisible de nuestro material. Bueno, acá tenemos el factor I para diferentes grados, para aceros ferríticos o teníticos o otros materiales dúctiles. Y para temperaturas en grados Fahrenheit de 900 a 1150. En general, para que la presión no dañe la cañería, ¿no es cierto? Para que no falle, la presión tiene que ser igual al módulo E, ¿sí? Por la tensión admisible a la temperatura de diseño del material. En algunos valores, acá tenemos unos valores, ¿sí? Por ejemplo, que E sub C sería la tensión de la cañería, está entre 0,8 y 0,6. Entre 0,8 y 0,6 como valor. Bien. Estos esfuerzos que vimos longitudinales debido a las cargas internas o debido a la dilatación, vamos a tener un esfuerzo total de L que va a sumar los esfuerzos debido a la presión y los esfuerzos longitudinales, en este caso puede ser debido a la carga de gravedad o algún esfuerzo extra que pueda haber en la cañería. Pero lo generalizamos así, L sub G. Bien, ahora se comienzan a escribir todas las ecuaciones de equilibrio de las cargas sostenidas, que son las cargas que actúan permanentemente en la cañería, ¿sí? Y de ahí vamos a obtener las tensiones. Acá igualamos las cargas debidas a la presión con las cargas debidas a la reacción del material o a la resistencia del material. Es lo mismo que hicimos para el cálculo de las tensiones tangenciales y axiales. Igualamos dos fuerzas. Entonces, en general, cuando la cañería está sometida a flexión entre dos puntos, como era una viga que vimos recién simplemente apoyada, tenemos esta ecuación, ¿se acuerdan? Que es la misma que el momento sobre el módulo de resistencia a la flexión, que estaba en el W abajo. Bien, yo ahora a estos momentos, yo los voy a poder calcular en las conexiones o en la cañería. Yo tengo momentos en cada uno de estos lugares, en cada sección transversal voy a tener momentos que voy a introducir en este cálculo de la fórmula para ver qué tensiones tengo en esos lugares. Estos momentos flectores, ¿sí? Se dan normalmente en las uniones de cañerías con cañerías, en las derivaciones también, y estos momentos son los que absorben la cañería y la deforman siempre elásticamente. Bien, con todos estos valores obtenidos de estas fórmulas y de momentos, acá lo generalizan momentos I, depende de los momentos, en qué plano tomemos momentos. Acá podemos tomar momentos según el eje, llamémosle X, o podemos tomar momentos respecto del eje Y. La cañería se puede mover indistintamente. Por eso acá tenemos momentos en Y según una dirección y momentos sub cero que es en otra dirección. Ya la clase que viene voy a traer otro gráfico que tengo de para que se entienda mejor porque están con las flechitas hechas y todo eso. Así que
para que se pueda entender mejor. Si no, acá hay que ponerse a analizar cada uno de estos puntos y cuesta. Ya les voy a traer más claro un gráfico que tengo, no está acá en este lugar, pero hay un gráfico que es un poquito más claro que este. Bueno, haciendo todo este tipo de operaciones, fíjense que llegamos a un valor que acá nos indica en fórmula 17, que sería el de código, ¿sí? Y esta 24, la fórmula 24, como dice acá, donde se puede determinar el esfuerzo longitudinal total de las cargas. Y el código generaliza esta fórmula, digamos, o adopta esta fórmula, pero le agrega, perdón, le suma en este caso las dos, las 17 que vimos recién y la 24 que obtuvimos ahora con los momentos. O sea, tenemos los esfuerzos debido a la presión y los esfuerzos debido a los momentos. Los valores de I, intensificaciones de esfuerzos en el plano. Estas intensificaciones de esfuerzo tienen que ver cuando tenemos una curva o una derivación, bien digo, o sea, los mismos esfuerzos que tenemos de factores de intensificación de concentración de tensiones, ¿se acuerdan que vimos? Intensificación de tensiones. Esta es la intensificación de esfuerzos, por eso se multiplica por ese factor a los momentos. Cuando tengamos curvas muy cerradas, ese factor de intensificación de esfuerzo va a ser mayor. Bien. Este es un módulo de la sección basado en la sección anular, que tiene que ver con los espesores. ¿Sí? Y finalmente, los factores... tenemos un anexo acá, no me acuerdo, al final hay un anexo donde están los valores, después lo vamos a ver, vamos a curiosear a ver dónde está. Entonces, estos esfuerzos que hemos calculado, ¿sí? Para que la tubería no falle, la tensión, esta tensión sub L, de todos los esfuerzos debido a la presión y a la de momentos, debe ser menor o igual que la tensión admisible H, que veíamos anteriormente, que era la tensión admisible a la temperatura de trabajo. Creo que era la de trabajo, la SH, ¿no? SH, sí, la tensión admisible, máxima, a la máxima temperatura. La de máxima temperatura era. Sí, ahora me acuerdo que la H viene de hot y la C, que era la más fría, de cold, frío, en inglés. Entonces, la tensión sacada teniendo en cuenta los esfuerzos debido a presiones, ya las dilataciones o movimientos de los momentos flectores que hay en la cañería, debe ser menor que la tensión admisible a máxima temperatura del diseño. ¿De acuerdo? Este sería un gráfico, por ejemplo, que cuando tenemos dos extremos de la cañería, que puede ser dos apoyos esto, pueden ser dos apoyos, que no se mueven, son apoyos fijos, la cañería toma otra forma. Si tenemos acá una cañería en forma de L a 90 grados, cuando esto se dilata, la cañería se mueve, toma otra configuración. Los soportes no, porque son soportes fijos, no se mueven. Pero la cañería sí, se dilata y se mueve hacia algún lugar. En este caso, puede ser que tome esta configuración. ¿Sí? Bien. En estos casos, cuando la cañería se mueve, comienza a haber, además de momentos flectores, ¿sí? Comienza a haber momentos torsores. La cañería se tuerce y genera esfuerzos torsores que a su vez generan esfuerzos tangenciales o tensiones tangenciales. ¿Sí? Entonces, hay que sumar ahora a los esfuerzos de momentos y debido a la presión, de esfuerzos torsores. O esfuerzos de corte. Los esfuerzos de torsión se acuerda que eran esfuerzos
de cortes. Entonces hay que estudiarlo porque los esfuerzos de cortes pueden ser muy perjudicial porque el esfuerzo de corte es muy dañino y con esfuerzos relativamente menores en valores que de rotura para la tracción, en cortes rompen el material. Entonces hay que evaluar primero los esfuerzos principales que hemos ya calculado anteriormente debido a la expansión, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, y determinar este esfuerzo de expansión, por eso es sigma sub E, y el SA, el esfuerzo admisible de expansión, que habíamos calculado al principio, ¿se acuerdan? Que tenemos un factor multiplicado por estos valores donde tenemos tensiones admisibles al valor de baja temperatura que podía tener o de la más alta temperatura. Bien, de ahí obtenemos ese valor de SA, que era la tensión máxima, y esa tensión máxima después la debemos comparar con las de la flexibilidad del sistema. La flexibilidad del sistema en tuberías, que es lo que vamos a ver acá más adelante, que lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Que vamos a ver qué consideraciones hacemos en la flexibilidad y cuáles son algunas disposiciones generales a llevar a cabo en cuanto a la geometría de la cañería para evitar grandes esfuerzos, ya sea en dilataciones o grandes esfuerzos en las cañerías debido a los soportes fijos. No, creí que acá teníamos algo más de las configuraciones que quería mostrarles de cañerías o de tendidos de cañerías, pero no está en ese apunte. Bueno, yo se lo voy a subir ahora al aula virtual, a esto, y ya le voy a completar, les voy a completar el aula virtual con un libro que es muy importante porque trae casi todo esto que estamos viendo, que es el manual de cálculo de recipiente a presión de Maugeri, ya ni me acuerdo cómo se llama el autor. Pero es un libro que ya se lo voy a poner, no sé si hoy, pero más tarde, mañana, se los quería poner para que lo vayan teniendo, lo mismo que esto, ¿sí? Les voy a tomar lista. Hoy estamos 7 del día. Aguirre. Presente. Aguirre María. Presente. Anovasi. Presente. Aramayo. Aria Agustín. Presente. Arisi María. Arridovino Santiago. Tengo una en sala de espera, pero ahora sí, ahí me pasó a admitir. Bueno, ya está. Arisi. Arridovino. Baez. Presente. Palestrini. Profe, Vanega Rocío. Aramayo, Sí, acabo de entrar, me había quedado sin wifi. sí, me avisaron, gracias. Ahí te vi, te di acceso. Gracias. Vanega, Rocío, Barrio Nuevo, Cristian. Presente. Borri, Jerónimo. Presente. Carpio, Quintar, María. Chelicotti. Copelo. Presente, profe. Cruzado. Del Prato, Cintia. Presente, profe. Bien, Domínguez. Presente, profe. Díaz Tosolini. Presente, profe. Elizondo. Presente, profe. Figueroa.
Gavarini. Guido. Presente. Bien. Heredia. Presente, profe. Herrera, María. Presente. Izquierdo. No, López, Ludueña. Mancilla. Manzano. Mazola. Mantilla acá, profe, le erré de Bueno. botón. Mongi. Presente. Morandini. Bueno, Nigro. Presente. Rifero. Presente. Rigoira. Romanín. Sade. Presente, profe. Serrano. No, Silva. Presente, profe. Simbero. Arquino. Alfredo. Presente, profe. Rainero Valentino. Presente, profe. Bien, ¿alguno más? Bueno, chicos, nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Chao, profe. Muchas Cualquier gracias. cosa, Adiós. me mandan un mail igual. Chao.